Más recientemente, en 1996, se encontraron ciertos datos que podrían estar indicando que la vida podría haberse originado en otros planetas. En un meteorito proveniente de Marte, el denominado ALH84001, hallado en la Antártida, aparecieron posibles señales de microorganismos fosilizados. Sin embargo, muchos investigadores son escépticos respecto de estos hallazgos y sugieren que las estructuras observadas en el meteorito son producto de reacciones químicas inorgánicas. Con estas controversias en mente, podemos preguntarnos, ¿la vida podría haber surgido también en otro planeta? ¿Cuáles son los límites de las condiciones ambientales compatibles con la existencia de la vida? Y, en el caso de que existieran seres vivos en otros planetas, ¿tendrían las características de los que aquí conocemos? En la actualidad, diversos investigadores discuten la posibilidad de encontrar vida en otros planetas, debido a que se ha decretado agua líquida y material orgánico en algunos de ellos, como en Marte y en Europa, una de las lunas heladas de Júpiter. Sin embargo, aunque las moléculas orgánicas y la presencia de agua son factores muy importantes, no son suficientes para que este proceso ocurra en forma inexorable, debido a que los procesos que dieron lugar a la vida están sometidos a las leyes físicas y químicas, así como a múltiples eventos contingentes. Las probabilidades de que exista vida en otras partes del universo son muy bajas. Distintas estrategias energéticas, heterótrofos y autótrofos. Al comienzo de este capítulo, hemos caracterizado a los seres vivos como sistemas abiertos que intercambian materia y energía con el ambiente. Este intercambio implica también transformaciones en el interior celular mediante procesos bioquímicos complejos que son los que aseguran la autosustentación, el crecimiento y la reproducción de células. El modo en el cual estos procesos se llevaron a cabo en las primeras células es en la actualidad objeto de una discusión vivaz. Las células requieren energía, que en muchos casos proviene de la degradación de moléculas orgánicas complejas en moléculas más simples. Si bien esta forma de obtención de energía por degradación es universal, existen diferencias en cuanto a la manera en que los organismos obtienen dichas moléculas complejas. Algunos incorporan moléculas orgánicas del ambiente exterior, en particular de otros seres vivos. La degradación de estas moléculas no solo aporta energía, sino materia prima para la biosíntesis de otros componentes estructurales. Los seres vivos que obtienen materia y energía a partir de otros incluyen a todos los animales, a los hongos y a muchos unicelulares y se denominan heterótrofos. Del griego éter, que significa otro, y tropos, que significa el que se alimenta. Otro tipo de seres vivos, en lugar de incorporar las moléculas orgánicas del exterior, las producen ellos mismos mediante procesos de síntesis a partir de sustancias inorgánicas simples que se encuentran en el medio. Estos organismos se denominan autótrofos, del griego auto, que significa propio. Entre los autótrofos, las plantas y varios tipos de protistas son fotosintéticos, fotótrofos, es decir, que utilizan la luz del sol como fuente de energía para estas reacciones de síntesis. Por otra parte, en ciertos grupos de bacterias llamados autótrofos quimiosintéticos, la energía con la que se sintetizan las moléculas orgánicas proviene de la energía liberada por reacciones químicas entre sustancias inorgánicas. Una pregunta necesaria es, si estos procesos estuvieron presentes en los primeros organismos de manera simultánea, si uno de ellos precedió al otro o si existieron otras formas de obtención de materia y energía diferentes. El estudio de los microfósiles muestra que ambos tipos de organismos, autótrofos y heterótrofos, estuvieron representados entre los más antiguos encontrados. Sin embargo, es posible que organismos anteriores hubieran desarrollado de modo primigenio algunos de estos dos procesos. Muchos científicos sostienen que las primeras células vivas fueron heterótrofas. Esta hipótesis
se basa en las especulaciones sobre los ambientes primitivos, en los cuales se supone que habría una gran acumulación de moléculas orgánicas en el medio, producto de la evolución química. Según esta hipótesis, a medida que los organismos heterótrofos primitivos se incrementaron en número, las moléculas complejas comenzaron a disminuir, aumentando así la competencia. Entonces, las células que podían usar más eficazmente los recursos que se encontraban limitados fueron las que tuvieron mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse. En el curso del tiempo, habrían aparecido organismos autótrofos capaces de sintetizar moléculas orgánicas a partir de materiales inorgánicos simples, los cuales habrían representado una gran ventaja adaptativa que rápidamente se propagó. Sin embargo, algunos hallazgos recientes sugieren que las primeras células podrían haber sido autótrofas, quimiosintéticas o fotosintéticas, antes que heterótrofóticas. Muchas de las bacterias extremófilas que se han encontrado en los últimos años habrían sobrevivido cómodamente en las condiciones de la Tierra primitiva. Si bien los científicos aún no han podido dilucidar esta cuestión, es muy probable que, sin la existencia de los organismos autótrofos, la evolución de la vida de la Tierra pronto habría llegado a un callejón sin salida, ya que a través de procesos como la fotosíntesis, la energía solar captada por los autótrofos fotosintéticos sustenta a todas las otras formas de vida. Dos tipos de células, procariontes y eucariontes. Una de las características que definimos como particulares de los seres vivos es la delimitación mediante la existencia de una membrana, de un medio interno con una identidad bioquímica propia. Los sistemas primitivos así formados, ya sean los coacervados de Oparin, las microesferas de Fox u otras estructuras posibles similares a estos modelos, evolucionaron y dieron lugar a lo que hoy conocemos como célula. La teoría celular afirma que 1. Todos los organismos vivos están compuestos por una o más células. 2. Las células se originan de otras células. 3. Las reacciones químicas de un organismo vivo, incluidos los procesos que liberan energía y las reacciones biosintéticas, ocurren dentro de las células. 4. Las células contienen la información hereditaria que define sus características y esta información pasa de las células progenitoras a las células hijas. La estructura básica de cualquier célula podría definirse entonces como un sistema formado por un medio interno diferenciado y separado del externo mediante una membrana que permite intercambios con él. En este medio interno, llamado citoplasma, ocurren reacciones bioquímicas de transformación de materia y energía. Además, en su interior se encuentran las estructuras portadoras de información genética. Actualmente, todos los seres vivos están formados por alguno de los siguientes tipos de célula: las células procariontes, bacterias y arqueas, y las células eucariontes, protistas, plantas, hongos y animales. La principal diferencia entre ambos tipos celulares está dada por la presencia de estructuras membranosas en su interior o la ausencia de estas, mientras que las células eucariontes poseen membranas internas en el núcleo y organelas, las procariontes carecen de ellas. En las células eucariontes, del griego eu, que significa verdadero, y carión, núcleo o centro, el ADN es lineal y está fuertemente unido a las proteínas que lo empaquetan. Está rodeado por una membrana compuesta por una bicapa de lípidos, la envoltura nuclear, formando un núcleo bien definido que lo separa de los otros contenidos celulares. En las células procariontes, antes de un núcleo, por su parte, el material genético es una molécula de ADN grande y circular que está débilmente asociada a diversas proteínas que lo enrollan. Aunque carece de una membrana que lo delimite, está ubicado en una región definida del citoplasma llamado nucleótido.
El citoplasma celular contiene una enorme variedad de moléculas y complejos moleculares especializados en distintas funciones celulares. En las células eucariontes, muchas de estas funciones se llevan a cabo en el interior de diversas estructuras rodeadas por membranas, las organelas, que constituyen distintos comportamientos dentro del citoplasma. En las células procariontes, en cambio, todas las moléculas y complejos moleculares se encuentran libres del citoplasma, aunque ciertos procesos ocurren asociados a zonas específicas de este o de la membrana celular. Sin embargo, más allá de la posesión de uno u otro tipo celular de los seres vivos, a partir de diferencias entre las secuencias del ARN ribosómico, es posible clasificarlos en uno de 3 dominios. Un primer dominio lo constituyen todos los organismos formados por células eucariontes. Se trata del dominio eucaria. A su vez, dentro de los organismos formados por células procariontes se distinguen 2 grandes grupos, el dominio bacteria y el dominio archaea. Así, según sus diferencias en el ARN ribosómico, cualquier ser vivo puede ser clasificado como en uno de estos 3 dominios, bacteria, archaea y eucaria. Los 2 primeros agrupan a todos los organismos procariontes, sean unicelulares o pluricelulares, mientras que el último incluye a todos los organismos formados por células eucariontes, sean estos unicelulares, pluricelulares o multicelulares. La comparación de estructuras entre las células eucariontes y las procariontes muestra que las primeras son evidentemente más complejas. Sin embargo, las numerosas semejanzas en su composición, genética y funcionamiento no dejan dudas acerca de su parentesco. El origen de los primeros eucariontes en un mundo de procariontes ha sido una de las transiciones evolutivas principales, solo precedida en orden de importancia por el origen de la vida. Como ocurrió esta transición es objeto de ardientes discusiones. La explicación del origen de las células eucariontes no puede eludir la pregunta acerca de cómo se han formado las estructuras internas, las organelas que las distinguen de las procariontes. Una hipótesis que actualmente cuenta con un amplio grado de aceptación es que las organelas eucariontes se originaron cuando ciertos organismos procariontes se alojaron en el interior de otras células protoeucariontes, es decir, las primeras células que dieron origen al grupo de eucariontes y dieron lugar, en algunos casos, a asociaciones simbióticas estables que se especializaron adaptativamente hasta que los organismos del interior pasaron a ser organelas. El origen de las células eucariotas. En 1967, la investigadora estadounidense Lynn Margulis propuso la teoría de endiosimbiosis en serie para explicar el origen de algunas organelas presentes en eucariontes, especialmente las mitocondrias y los cloroplastos. Esta interpretación, cuyos argumentos se desarrollarán a continuación, no puede extrapolarse al origen de la membrana nuclear, la cual se habría establecido a partir de una invaginación de la membrana celular, ni al origen de otras organelas para las que no se han encontrado pruebas. Esta teoría se sustenta en una variedad de evidencias de diversos tipos, estructurales, bioquímicas y evolutivas. Por un lado, tanto las mitocondrias como los cloroplastos poseen un ADN propio, semejante al de las bacterias, formado por una única molécula continua o circular diferente del ADN nuclear de las células eucariontes, que no forma estructuras circulares, sino hebras sueltas que se organizan en cromosomas, los cuales se mantienen independientes en alguna etapa del ciclo celular. Asimismo, muchas de las enzimas presentes en las membranas celulares de las bacterias también se encuentran en las membranas de ambas organelas. Recientemente, biólogos moleculares han demostrado que ciertos genes que se encuentran en las mitocondrias tienen el mismo origen evolutivo que genes de organismos bacterianos. Estas organelas también tienen ribosomas capaces de sintetizar proteínas de utilidad propia. Además, las mitocondrias y los cloroplastos
solo son producidos por otras mitocondrias y cloroplastos que se dividen dentro del citoplasma de la célula eucarionte antes de que ésta se reproduzca. La forma de división de las organelas tiene un cierto parecido con la fisión binaria o bipartición de los organismos procariontes. La teoría endiosimbiótica propone que las mitocondrias pudieron haber existido en forma libre como bacterias heterótrofas aeróbicas, es decir, como células capaces de utilizar el oxígeno y obtener así energía. Esta asociación habría resultado beneficiosa para las células protoeucariontes hospedadoras. Esta debe haber sido la primera relación endiosimbiótica exitosa en la historia de la vida, y de esta primera célula protoeucarionte resultante. Esta debe haber sido la primera relación endiosimbiótica exitosa en la historia de la vida, y de esta primera célula protoeucarionte resultante descendemos seguramente todos los organismos con núcleo, pues todos los eucariontes tenemos mitocondrias. Incluso los linajes eucariontes que no tienen mitocondrias presentan vestigios genéticos de haberlas tenido. Del mismo modo, los cloroplastos habrían sido organismos fotosintéticos independientes. También esa habilidad metabólica que les aportan a sus simbiontes contribuyó a formar un tipo de célula de la que descienden algas, plantas y protistas fotoautótrofos, como las euglenas. Tanto los ancestros de las mitocondrias como los ancestros de los cloroplastos pudieron haber ingresado en la célula hospedadora inicial, ya sea como parásito o como alimento, que luego no fue digerido y permanecido así en el interior de la célula. Se piensa que los precursores de los cloroplastos y de todos los tipos de plástidos fueron ingeridos por células eucariontes no fotosintéticas de mayor tamaño que ya poseían núcleo y mitocondrias. Es probable que varios eventos de endosimbiosis como el descrito hayan ocurrido en forma independiente en diferentes linajes y hayan dado origen a los distintos grupos de eucariontes fotosintéticos modernos. En las últimas décadas, con los datos que aporta la secuenciación masiva de genomas, el análisis cada vez más preciso de la comparación de secuencias y la filogenia molecular, se ha propuesto que las mitocondrias y el grupo de las Rickettsia, un conjunto particular de bacterias, han compartido un ancestro común de vida libre. Para el caso de los plástidos, se ha sugerido que el ancestro común de vida libre compartía una gran cantidad de características con un grupo de bacterias, las cianobacterias. Margulis también propuso en su teoría que el núcleo celular y las organelas de locomoción eucarionte, que son los undolipodis o cilios, son el producto evolutivo de otros dos eventos endiosimbióticos todavía más antiguos que aquellos que dieron lugar a las mitocondrias y los cloroplastos. Con este argumento completo e integrado de la teoría de la endosimbiosis en serie, la autora trataba de abordar el origen complejo de la célula eucarionte a partir de la explicación, incluso lo más distintivo de este linaje, que es el núcleo. De hecho, la referencia a lo serial de la teoría se debe a que se asume que los eventos endiosimbióticos ocurrieron varias veces y en serie, unos después de otros. Sin embargo, la diferencia es que los eventos hipotéticos que habrían originado al núcleo y al undolipodio no cuentan con evidencia clara y contundente que los confirme. Las células eucariontes son estructuralmente más complejas debido a la presencia de membranas que hacen que las funciones se repartan en compartimentos específicos. Son de mayor tamaño y capaces de llevar a cabo muchísima más información genética que las células procarionte. Superficie, por ejemplo, para especificar los caracteres básicos de un roble o de un ser humano. Esta mayor complejidad y eficacia de la célula eucarionte pudo derivar en una serie de ventajas y novedades evolutivas
que finalmente han permitido la evolución de organismos pluricelulares o multicelulares todavía más complejos, en los que las funciones integrales se hallan regionalizadas en tejidos, estructuras y organismos especializados, como pasa con las plantas y los animales. Los orígenes de la multicelularidad. Según el registro fósil, los primeros organismos multicelulares eucariontes aparecieron hace aproximadamente apenas 750 millones de años. Se considera que los principales grupos de estos organismos, protistas pluricelulares, algas, hongos, plantas y animales, evolucionaron a partir de diferentes eucariontes unicelulares, ya que comparten con ellos características fundamentales. Las células de los organismos multicelulares modernos son muy semejantes a las de los eucariontes unicelulares. Las membranas plasmáticas de ambos son idénticas y sus organelas comparten las mismas estructuras. En los organismos multicelulares, las células se especializan, dando lugar a tipos celulares con funciones específicas que contribuyen al funcionamiento de todo el organismo. Sin embargo, cada una sigue siendo notablemente una unidad con mantenimiento autónomo. También, en algunos grupos bacterianos existe una cierta organización multicelular que permite la separación de algunas funciones fundamentales. Tal es el caso de algunas especies pertenecientes al género Streptomyces y de especies de proteobacterias delta cuya reproducción depende de que se formen agregados compuestos por miles de células. En algún momento, estas bacterias forman estructuras reproductivas aéreas diferenciadas funcionalmente, llamadas esporangios, de las cuales se desprenden esporas que eventualmente se transforman en nuevas células que vuelven a asociarse entre sí y repiten el ciclo. A pesar de esta sorprendente complejidad reproductiva, que se asemeja notablemente a la de los hongos, lo cierto es que no alcanza a desarrollarse la variedad de tejidos distintos a la organización estructural y formación propia de los organismos que existen en plantas y animales. Cuando el conjunto de la biodiversidad es apreciado desde la perspectiva que brinda el nivel molecular, las diferencias entre procariontes y eucariontes, aunque siguen siendo importantes, se vuelven menos drásticas. Entre todas las especies de seres vivos existe un sistema molecular común en el que subyace un acervo de información genética. La comparación de este repertorio de genes, como se ha mencionado previamente, crea una visión más nítida y menos extrema de lo que morfología permite ver. A fin de delimitar los grupos biológicos más grandes e incluyentes y hacer deducciones hacia el pasado, a otras etapas de la evolución de la vida. Toda la evidencia disponible hasta el momento indica que existe una continuidad ininterrumpida entre las primeras células primitivas que aparecieron sobre la Tierra y las células modernas, y los organismos que ellas componen. En la marcada unidad que subyace en la vida en la Tierra, es notable el hecho de que todos los organismos compartamos la misma forma de transmisión genética basada en el ADN y el ARN. Sugiere que toda la vida actual desciende de un ancestro único, aunque es probable que durante la evolución temprana hayan existido otras formas de vida y que éstas se extinguieran sin dejar rastro. Actualmente no existen evidencias que sustenten esta idea. ¿Qué es la vida? Al finalizar este capítulo, seguramente el lector estará en condiciones de otorgarle a esta pregunta respuestas diferentes y más complejas que las que pudo esbozar al iniciar su lectura. Propondremos ahora algunas conceptualizaciones necesarias para una mejor comprensión de los fenómenos biológicos que abordaremos a lo largo de este libro. Los seres vivos, sistemas complejos y abiertos. Una de las primeras etapas en el estudio de un sistema físico o biológico consiste en caracterizar las interacciones de este sistema con el medio.
Estas interacciones dependen, en gran medida, de las propiedades de la superficie que lo envuelve, lo delimita y lo comunica con el entorno. En el mundo biológico, el sistema en estudio puede ser una célula, una parte de ella, un conjunto celular, un órgano, un individuo o una población. En el caso de una célula, su ambiente son los fluidos que la bañan y, en ocasiones, otras células. Este tipo de sistemas tiene superficies físicas reales que lo separan de su ambiente, mientras que otros carecen de un límite nítidamente demarcado. Por ejemplo, un sistema formado por un conjunto de animales y plantas en cierta región del planeta. Pese a estas diferencias, todos los sistemas biológicos interactúan con su entorno, esencialmente de la misma manera a través de intercambios de materia y energía. Por esta razón, decimos que los sistemas biológicos son sistemas abiertos. Los modelos sobre el origen de la vida describen un proceso evolutivo que procede de los seres vivos, el cual va desde la constitución de macromoléculas, pasando por complejos plurimoleculares, hasta la formación de unas estructuras provistas de membranas que, a la vez que delimitan un espacio interior diferenciado, permiten el intercambio de materia y energía con el ambiente. Estas estructuras resultantes de la evolución prebiótica son sistemas abiertos. Esta es una característica que permanecerá constante a lo largo de la evolución biológica, aunque aún no pueden definirse como seres vivos. Durante millones de años, los sistemas prebiológicos evolucionaron hacia estructuras más complejas que han dado lugar a las primeras células. Estos organismos primigenios presentaban una estructura y un funcionamiento que no solo eran novedosos hasta ese momento, sino que, aún en la actualidad, solo está reservado a los seres vivos. Se trata de sistemas abiertos complejos, capaces de construirse a sí mismos y de autorregular su funcionamiento. Las sustancias que ingresan en un organismo se incorporan a una red de reacciones químicas en las que se degradan, proporcionando energía, o se utilizan como unidades para la construcción de compuestos más complejos con los que se autoconstruyen. Los organismos vivos son expertos en la conversión energética. El conjunto de reacciones químicas y de transformaciones de energía, incluidas la síntesis y la degradación de moléculas, constituyen el metabolismo. Sin embargo, a pesar de intercambiar materiales con el medio de manera constante, su composición química es muy diferente a la del ambiente que los rodea y puede mantenerse estable dentro de ciertos límites. Esto es posible por el fenómeno de la homeostasis. Los seres vivos son homeostáticos, es decir, se mantienen relativamente estables. En ellos, los cientos de miles de reacciones químicas que se producen forman parte de un sistema coordinado en el tiempo y en el espacio, lo cual le permite al organismo mantener su identidad bioquímica y funcional pese a las condiciones cambiantes del medio exterior. Pero, además de intercambiar materia y energía con el ambiente, los seres vivos también intercambian información, obtienen señales del medio que los rodea, las procesan y elaboran respuestas frente a las variaciones en las condiciones ambientales. La información proveniente del ambiente es captada a través de diversos dispositivos sensoriales. Existe aún otro tipo de información que caracteriza a los seres vivos, la información genética. De ella dependen las otras características mencionadas: autorregulación, autoconservación y la reacción a los estímulos. Esta información, que puede ser análoga a un manual de instrucciones, es la que orienta el desarrollo y el funcionamiento de cada individuo y está contenida en el material genético o ADN. Esta información también es intercambiable entre los organismos similares, tema que trataremos a continuación al referirnos a la perpetuación de la vida. Los seres vivos se perpetúan. Otro de los desafíos que los biólogos evolucionistas
debieron enfrentar al intentar explicar adecuadamente el origen de la vida se relaciona con una de las características más sorprendentes de los seres vivos, su capacidad de reproducirse, es decir, de producir copias similares a sí mismos, de transmitir información a su descendencia y así generar nuevos seres vivos con sus mismas características. Esta propiedad, la autoperpetuación, es la responsable de que las especies puedan persistir a través del tiempo, generación tras generación. Los organismos, en general, atraviesan un ciclo vital en el cual crecen, se desarrollan y algunos se reproducen. Mientras crecen, se transforman. La reproducción y la transmisión de las transformaciones pueden ser tan simples como las de una bacteria que se divide en dos, o tan complejas como las que ocurren durante la fecundación, el desarrollo y la metamorfosis de un anfibio. En forma general, el desarrollo abarca todos los cambios que se producen durante la vida de un organismo. La autoperpetuación no solo se refiere a la producción y la transmisión de información dentro de una especie, sino también hace referencia a la permanencia de la vida a lo largo de miles de millones de años. A pesar de sus reiterados y profundos cambios ambientales experimentados por el planeta, la diversidad que encontramos actualmente en las estructuras y comportamientos de los seres vivos son el resultado de una larga historia de interacción de estos y el ambiente en el que la selección natural y otros procesos evolutivos han dejado su huella. Los seres vivos, una organización jerárquica. Hemos considerado a los seres vivos como sistemas altamente organizados y complejos. La organización se refleja en la estructura, el ordenamiento de sus componentes, en el espacio adecuado a las funciones que cumplen. La complejidad, por su parte, se manifiesta tanto en el núcleo de los componentes como en las interacciones que estos mantienen entre sí y con el medio circundante. Considerar a los seres vivos como sistemas permite analizar sus partes como subsistemas en interacción. A la vez, si se tienen en cuenta la composición química y las funciones de los componentes, pueden establecerse distintos niveles de organización, sin dejar de considerar al mismo tiempo las controversias epistemológicas. El nivel de organización más simple de la materia es el subatómico. En este nivel se encuentran principalmente los protones, los neutrones y los electrones que constituyen los átomos, a los que incluimos en el nivel atómico. En un siguiente nivel, los átomos individuales forman moléculas. En el nivel molecular se incluyen entonces los niveles atómicos y subatómico. A su vez, las moléculas se asocian entre sí formando moléculas más complejas o macromoléculas, lo que da lugar al nivel macromolecular. Los niveles mencionados hasta el momento pueden ser identificados fácilmente en las descripciones realizadas sobre la evolución prebiótica. Antes del origen de la vida, toda la materia del universo conocido presentaba una organización que contemplaba uno o más de estos niveles, y son estos los que actualmente describimos como componentes exclusivos de las estructuras no vivas de la naturaleza. Si queremos identificar en la naturaleza un nivel de organización de mayor complejidad que el macromolecular, necesariamente debemos recurrir a los seres vivos. El siguiente nivel de organización resultante de la interacción de los anteriores es el nivel celular, en el cual incluimos a todas las células que forman tanto a los organismos unicelulares como a los pluricelulares. Como establece la teoría celular, véase ensayo 3.1, el nacimiento de la teoría celular, todos los organismos vivos están compuestos por una o más células. Este concepto es de gran importancia en biología porque establece a la célula como la unidad estructural y funcional de los sistemas vivos, lo que provee así un fundamento universal para la caracterización de lo vivo y su distinción de lo no vivo. Si bien la célula está constituida por los mismos componentes
químicos que forman la materia no viva y sus comportamientos pueden ser explicados mediante las leyes de la física y de la química, este análisis no es suficiente para comprender los fenómenos que caracterizan el nivel celular. Cada nivel de organización se caracteriza por propiedades específicas que no son equivalentes a la suma de las propiedades que presentan los niveles inferiores. Así, las propiedades de las proteínas que corresponden a un nivel macromolecular se explican por el ordenamiento específico de los aminoácidos, nivel molecular, y por sus interacciones particulares. Un ordenamiento e interacciones diferentes de los mismos aminoácidos darán lugar a proteínas con propiedades también diferentes. Una vez que los biólogos pudieron establecer un modelo convincente sobre el origen de las primeras células, debieron afrontar la tarea de imaginar los procesos mediante los cuales éstas se asociaron y formaron los organismos multicelulares. El pasaje de la unicelularidad a la multicelularidad representó un hecho de gran importancia en la evolución de los seres vivos, ya que dio lugar a la especialización de las funciones. Las células individuales pueden asociarse, interactuar y especializarse en determinadas funciones. Esta nueva asociación celular particular constituye los tejidos, tales como el epitelial, el conectivo y el nervioso. A su vez, distintos tejidos se asocian e interactúan formando estructuras aún más complejas. Los órganos, como el hígado, el tracto intestinal o el cerebro humano, que presentan un grado extraordinario de complejidad. Finalmente, al analizar las estructuras de algunos organismos vivos, se puede distinguir incluso una nueva asociación entre los órganos que interactúan, cumpliendo funciones específicas como la digestión o la reproducción. Este nuevo nivel de organización es el más complejo que se puede encontrar en un organismo individual. Los niveles de organización descritos constituyen respectivamente los llamados nivel tisular, nivel de órganos y nivel de sistemas. Y al analizar cada uno de ellos encontraremos propiedades que los caracterizan y que derivan de las interacciones particulares de sus componentes. En la naturaleza podemos encontrar organismos constituidos por algunos o por todos estos niveles de organización. Por ejemplo, una ameba es un organismo cuyo nivel de organización de mayor complejidad es el nivel celular, es decir, el nivel más básico de los seres vivos. Mientras que un caballo es un organismo en cuya constitución se pueden diferenciar diversos niveles, desde el celular hasta el de sistemas de órganos. El organismo individual no es el último nivel de organización biológica que los biólogos definen. Como veremos en la sección 8, los organismos interactúan unos con otros y estas interacciones dan lugar a un sistema más vasto de organización, las poblaciones. Estas, a su vez, al interactuar con otras poblaciones, constituyen las comunidades. Cuando se analizan las diversas comunidades en interacción con el ambiente, es posible delimitar un nuevo sistema, el ecosistema. Finalmente, si analizamos a escala planetaria la gran diversidad de plantas, animales y microorganismos y sus interacciones mutuas y con el ambiente físico, podremos definir un último nivel de organización, la biosfera. En periodos largos, estas interacciones dan lugar al cambio evolutivo. En una escala de tiempo más corta determinan la organización de las comunidades de organismos vivos que encontramos a nuestro alrededor. Unidad y diversidad. Si hay algo que todos los seres vivos comparten, es una historia evolutiva que se refleja en cada una de las características y permite diferenciarlos de aquello que no está vivo. A la vez, a pesar de estas características comunes, existe una enorme diversidad entre ellos respecto de sus formas y funciones, y esto también es consecuencia del mismo proceso evolutivo. Tanto la unidad como la diversidad de los seres vivos
pueden explicarse desde esta perspectiva. Compartimos nuestro planeta con más de 20 millones de especies de organismos diferentes, enormemente diversos en la organización de sus cuerpos, en sus patrones de reproducción, crecimiento y desarrollo, y en su comportamiento. A pesar de la diversidad abrumadora, cuando estos se agrupan y se clasifican siguiendo criterios adecuados, surgen no solo sus patrones de similitudes y diferencias, sino también las relaciones históricas entre los distintos grupos. En la sección 4 consideraremos estos patrones y relaciones en detalle, y en la sección 5 presentaremos una maravillosa variedad de organismos siguiendo sus relaciones de parentesco. El nacimiento de la teoría celular. La teoría celular surge a finales de 1830 y fue propuesta por Matthias Jakob Schleiden y Theodor Schwann. El primero, a partir del estudio sistemático de las plantas, llegó a la conclusión de que la célula era la unidad fundamental y última de los vegetales que posee características biológicas. Por su parte, Schwann asumió el desafío de encontrar en el mundo animal esa misma unidad que proponía Schleiden para las plantas. Luego de analizar una enorme variedad de tejidos animales, enunció su postulado. Todos los seres vivos, plantas o animales, consisten ya sea en células o en sustancias segregadas por células. Esta formulación no solo establece a las células como la unidad anatómica de los seres vivos, a pesar de la enorme diversidad de estructuras que estos presentan, sino también propone una explicación para la actividad metabólica a través de la idea de una unidad funcional. De este modo, Schwann impone un duro golpe a las ideas vitalistas que identificaban a los seres vivos como un todo continuo, al plantear la existencia de unidades discontinuas que reúnen las características de cualquier ser vivo y que a la vez lo constituyen. En 1858, la idea de que todos los organismos vivos estaban compuestos por una o más células adquirió un significado aún más amplio cuando el patólogo Rudolf Virchow generalizó que las células solo pueden surgir de células preexistentes. Donde existe una célula, debe haber habido una célula preexistente, así como un animal se origina solamente de un animal y una planta se origina solo de una planta. Todavía a principios del siglo XX había un tejido animal para el cual no se había podido comprobar que su estructura estuviera de forma de células, el tejido nervioso. Competían dos hipótesis por lograr una explicación: la teoría reticular, que planteaba que los nervios estaban conformados por un cordón continuo e indiferenciado, y la teoría de la neurona, que proponía que toda la estructura estaba conformada por células independientes, aunque enlazadas, a lo largo de las fibras nerviosas. El médico y microscopista español Santiago Ramón y Cajal logró teñir por primera vez una muestra de tejido nervioso empleando el método de sales de plata desarrollado por el médico italiano Camillo Golgi, y así pudo demostrar que efectivamente este tejido estaba compuesto por células independientes o neuronas. Así, Cajal afianzó completamente la validez de la teoría celular.